Hola a todos por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de solo medicina. Hoy hablaremos sobre la clasificación de la angina, un tema complementario para la enfermedad arterial coronaria y que además es importante para saber ubicar al paciente según la sintomatología que presente. Te invito a ver todo el contenido del canal, en una etiqueta que debe estar apareciendo por ahora acá arriba en tu pantalla. Y bueno, si el tema del video te interesa, te invito a quedarte y a escuchar la explicación. Vamos, acompáñame a verla. Y bueno amigos, hablemos hoy de la clasificación de la angina. Resulta que como hablamos en el video de enfermedad arterial coronaria, la angina puede ser típica o atípica, es una de sus clasificaciones. Y en el video también hablamos de 3 criterios importantes para que sea considerada como una angina típica. Sin embargo, puede haber dolores torácicos con características de angina típica, pero no que cumplan los 3 requisitos y son catalogados entonces como angina atípica. Pero ojo, deben cumplir 2 de los 3 criterios. Dentro de esta misma clasificación, también los dolores se pueden encontrar dentro del grupo de dolor torácico no anginoso, cuando únicamente cumplen uno de los criterios o no cumplen ninguno de ellos. Por otra parte, la angina también se puede clasificar según su forma o causa aparente. En este orden de ideas encontramos entonces la angina de esfuerzo, angina en decúbito, angina en reposo o la tan mencionada angina paradójica o de Prince-Metal. Empecemos hablando de la angina de esfuerzo, y es que es la forma más típica de angina, donde el dolor precordial, con todas sus características, se desencadena típicamente luego del esfuerzo físico. Pero ojo, que no es el único desencadenante. También condiciones como las bajas temperaturas, el estrés mental o este ejercicio hecho luego de la ingesta de alimentos puede incluso acrecentar el dolor. Por ejemplo, si se da una combinación de todos estos factores, puede llegar mucho más rápido a ese evento de angina. Dentro de este subtipo de angina, es decir, la angina de esfuerzo, se encuentran 2 variedades bastante curiosas. Y es que hay pacientes que presentan angina del despertar, que es un tipo de dolor anginoso precordial que se desencadena cuando el paciente realiza sus actividades de la vida diaria luego de despertarse, como por ejemplo su aseo personal, o incluso se desencadena en el mismo reposo, estando en la cama. Esto sí, apenas se levanta. Y curiosamente no se desencadena con eventos más fuertes en el transcurso del día. Y la angina del primer esfuerzo, que como su nombre lo indica, se desencadena bajo el primer esfuerzo considerable. Por ejemplo, cuando el paciente va hacia su trabajo. Sin embargo, al igual que la angina del despertar, no se desencadena al realizar otros esfuerzos de mayor demanda a lo largo del día. Otro tipo de angina bastante curioso es la angina en decúbito, que como su nombre lo indica, se presenta cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal. Y es que básicamente se atribuye a un aumento de la precarga cardíaca como consecuencia del aumento del retorno venoso que obliga al corazón a trabajar en mayor medida. Pero ojo, esta angina en decúbito no debe confundirse con un evento de angina de esfuerzo, porque es posible que pacientes que vivan en zonas de muy bajas temperaturas, al acostarse en la cama o en cualquier lugar, la zona donde se acuesta puede estar fría, por lo menos estas cobijas o la cama como tal, lo que desencadenaría entonces un evento de angina de esfuerzo, ya que como mencionamos, el frío puede ser un agente etiológico de este subtipo de angina, así que es muy importante no confundirlos. Ahora bien, hablemos de la angina en reposo. Es muy importante diferenciar esta angina con la angina en decúbito. Y es que la mayor diferencia es que esta angina en reposo se puede presentar en cualquier posición. Así que hay que preguntarle al paciente por más eventos que haya tenido y en qué posiciones los ha presentado. Además, es muy importante destacar que esta angina en reposo representa un mayor grado de compromiso, ya que no es necesario que el paciente aumente ese gasto cardíaco, ese trabajo del corazón para generar el dolor. Y es que usualmente se debe a un accidente de placa, que consiste en la agregación plaquetaria en ese lugar donde se encuentra la placa ateromatosa como consecuencia de una anoxia de cualquier agente que genera una activación endotelial in situ. Es muy importante destacar que cuando ese dolor anginoso se ha presentado en reposo y ya ese episodio de dolor supera los 30 minutos, es muy importante pensar ya en la presencia de un infarto como consecuencia de una necrosis del miocardio a causa de una isquemia prolongada. Y como último dentro de esta clasificación tenemos la angina paradójica o de Prince-Metal, y es que como curioso, este tipo de angina se puede confundir con los 3 tipos que ya vimos: angina en reposo, angina en decúbito y angina de esfuerzo. Y es que el criterio más importante para diferenciarlo entre estas 2 primeras, angina en reposo y angina en decúbito, es que la angina paradójica o de Prince-Metal no se desencadena necesariamente luego de que el paciente presenta un evento de esfuerzo, cosa que sí sucede en los pacientes que presentan angina en reposo o angina en decúbito, ya que esta última suele estar usualmente acompañada de una típica angina de esfuerzo.
Ahora bien, la diferencia con la angina de esfuerzo propiamente dicha es mucho más complicada y se atribuye a estos factores, pero lo importante es que no se encuentra una relación fundamental entre el grado, la duración o la intensidad del dolor en la angina paradójica con la cantidad de estos agentes desencadenantes, cosa que, como ya mencionamos, sí sucede en la angina de esfuerzo. Es clave mencionar que en esta angina paradójica o de Prince-Metal, la causa como tal no es la ocupación de la luz del vaso por una placa ateromatosa, sino que se debe propiamente a unos espasmos vasculares cuya etiología, como ya mencionamos, puede ser el frío, las emociones fuertes o una alcalosis respiratoria subsecuente a una hiperventilación. Finalmente, como última clasificación, tenemos la que se hace según la evolución clínica de la enfermedad, y es entonces donde encontramos la angina estable y la angina inestable. Con respecto a la primera, la angina estable, tenemos que es una angina típica, pero que además es muy importante destacar que mantiene una frecuencia, una intensidad y una duración igual en los últimos 2 meses. Por eso precisamente es una angina estable. Usualmente este subtipo de angina suele confundirse o suele usarse este concepto indiscriminadamente con el de angina de esfuerzo, y es que usualmente los pacientes que se destacan o que se catalogan como angina estable son pacientes que presentan una angina de esfuerzo, pero que cumple con estos 3 criterios que ya mencionamos. Pero es muy importante destacar que aunque clínicamente en el ambiente médico se confunden, no son exactamente lo mismo. Y bueno, con respecto a la angina inestable, a su vez se puede subdividir en 4 categorías. En primer lugar tenemos la angina de reciente comienzo, y es una angina cuya sintomatología no supera los 2 meses en el paciente. Y es que este tipo de angina inestable es de alto riesgo, ya que no se sabe el grado de afectación, la gravedad como tal que presenta el paciente. Y los individuos catalogados dentro de esta angina de reciente esfuerzo suelen luego remitirse con el tiempo a una angina progresiva o a una angina estable. Ahora bien, este otro subtipo de angina inestable, y es decir, la angina progresiva, es totalmente lo contrario a la angina estable, y es que en estos pacientes hay un cambio de frecuencia, intensidad o de duración. Tenemos también el conocido mal anginoso dentro de estas anginas inestables, y es ese dolor que ya se presenta en reposo en el paciente, es decir, una angina en reposo, pero la frecuencia es bastante alta, casi siempre diaria, y ya responde muy pocos a los nitratos. Si ese dolor demora más de 30 minutos, como ya mencionamos, podemos estar hablando de un evento de infarto agudo al miocardio. Y finalmente, las anginas posinfarto agudo del miocardio, que pueden ser tempranas o tardías. Estas tempranas ocurren al poco tiempo de presentado el evento isquémico y usualmente corresponden a que no toda la zona irrigada por la arteria comprometida cursó con necrosis, sino que aún hay cierta zona que sigue presentando eventos isquémicos, y esta usualmente suele ser de tipo angina en reposo. Mientras que por su parte, la angina inestable posinfarto agudo del miocardio tardía suele ser debida a un compromiso múltiple de esas arterias coronarias, es decir, ya se resolvió, hubo una necrosis total de una zona irrigada por una arteria en específico, pero resulta que tenemos otra arteria también comprometida. Por tal motivo, luego de un tiempo va a terminar generando una sintomatología similar a la ya presentada por el paciente. Y este tipo de angina puede ser de cualquier patrón, es decir, en reposo o de esfuerzo. Y bueno, colegas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Si así lo fue, los invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerden, no paren de comentar para tenerlos en cuenta siempre en los videos. Y bueno, no haciendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden siempre, solo medicina. Chao, chao.